Cordial saludo, mi nombre es Víctor Belalcázar, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, Ingeniería Civil a Distancia. Esta materia es de Mecánica de Fluidos, el tercer taller. Nosotros somos el grupo A1. Los temas a desarrollar son la ecuación de Lagrange, ecuación de Euler, tasa de flujo, ecuación continuidad y ecuación de Bernoulli. Para esto vamos a desarrollar esta actividad mediante esta presentación. Aquí está el grupo conformado: Juan Sebastián Arismendi, Juan Diego Barrera, Víctor Hugo Belalcázar, Claret Bustamante y Luis Fernando Castañeda. En el tema 1, la ecuación de Euler y la ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange trata de identificar una pequeña masa de fluido en un flujo, denominada partícula fluida, al describir el movimiento de todo el tiempo. En la ecuación de Euler, el fluido de la ecuación de Euler son las que describen el movimiento en un fluido comprensible no viscoso. En este caso, en la ecuación de Lagrange, como podemos ver en la imagen, estamos hablando de un movimiento con función del tiempo. Eso se basa también en la parte vectorial de la trayectoria de la partícula. Por ejemplo, podemos observar x igual a t del tiempo, de x, y en el t en el tiempo en y z en el tiempo en z. Pues al tener estas funciones podemos derivar en posición al respecto al tiempo. Al final tenemos que la velocidad en tiempo es la derivada de la trayectoria en tiempo de la derivada del tiempo, que es igual a la derivada de x en cuanto a posición, ¿no?, en x, y en la derivada de esa posición en x, la derivada en tiempo, y así sucesivamente en y y en z. En la ecuación de Euler, en un instante de tiempo determinado, nos da la velocidad en un espacio del punto. Como podemos ver en la ecuación que está ahí al respecto, que es la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, más la velocidad por el volumen por la velocidad. Eso son en cuanto a la trayectoria vectorial, que es igual a 1 sobre la densidad por el volumen por la presión. También podemos ver que si hay un fluido en reposo, pues aplicaríamos lo que es la densidad por la gravedad. En la tasa de flujo y ecuación de continuidad, que es el tema 2, pues la tasa de flujo se mide el volumen que pasa a través de un área. Eso se da en la siguiente ecuación, que es el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. En la ecuación continuidad, pues consideramos que Euler, como dice ahí, Euler considera la evolución de la parte del fluido, que es un instante dado que ocupa en un paralelepípedo de aristas infinitesimales, paralelas a los ejes de las coordenadas así. Por ejemplo, ahí podemos detallar la ecuación, que es la derivada en v, la derivada en x, más la derivada en b, y sobre la derivada en y, más la derivada en w, sobre la derivada en z. Lo que es u, v y w son velocidades componentes en sus respectivas direcciones de coordenadas. Aquí podemos detallar en la tasa de flujo que tenemos este tubo con este diámetro y esta área transversal. Entonces aquí vemos que la velocidad es igual al área transversal por el diámetro. Acá en ecuaciones de continuidad, pues como venía diciendo que v y w son velocidades de componente a su respectiva dirección de coordenadas,
Para que esta ecuación se pueda se cumpla como continuidad, el potencial debe ser la siguiente ecuación, que es la derivada a la 2 del potencial sobre la derivada de x a la 2 y sucesivamente en y y en z. Y todo eso tiene que dar igual a 0. Las ecuaciones de Bernoulli se puede considerar como un principio de la conservación de la energía para el flujo de fluidos. También es el comportamiento cualitativo en efecto Bernoulli. Es el descenso de la presión del líquido en las regiones de la velocidad del flujo es mayor. Este descenso de presión por el estrechamiento de la vía del flujo puede permanecer contradictorio. Por lo tanto, cuando se considera que la presión es una densidad de energía, el flujo de alta velocidad a través del distanciamiento debe incrementar la energía cinética a expensas de la energía de presión. Más adelante tengo un ejemplo, por ejemplo, aquí, esta imagen. Vemos que la energía de presión, P1, pasa por este conducto de la estrechez, que es el P2. Entonces, P2 debe ser menor que P1. Aquí es donde aplican el tercer punto que estaba expuesto anteriormente. Una de las aplicaciones que tiene Bernoulli son en la superficie de los fluidos expuestos a la atmósfera tendrán cabeza de presión igual a 0. Para que un tanque o un depósito de los cuales se abastece X fluido, su área es bastante grande. Es decir, que pues, la cantidad de fluido en área es menor a la que viene por el tubo de descenso. Entonces ahí considera que la velocidad de flujo en estos casos es pequeña. Aquí podemos observar la ecuación. Velocidad es igual al caudal sobre el área. Y eso es igual a 0. Cuando ambos puntos de referencia están en la misma área de flujo, es decir, área 1 es igual a área 2, entonces la cabeza de velocidad son iguales. Cuando la elevación es la misma en ambos puntos de la referencia Z1 es igual a Z2, entonces la cabeza de altura es igual a 0. Las restricciones que tiene Bernoulli son, pues, teniendo en cuenta que solo es para fluidos incomprensibles, que son los que tienen, pues, no tienen variación de densidad en un transcurso de trayecto. Entonces, por ejemplo, los tres casos son: no tiene en cuenta dispositivos que agreguen energía en el sistema, no hay transferencia de calor y tampoco hay pérdidas por fricción. Son las restricciones que tiene Bernoulli. Un ejercicio para este tema, por ejemplo, es: si el fluido es agua, calcular la diferencia de la altura entre tubos verticales colocados inicialmente, antes y después del desechamiento. La densidad del agua en este caso sería 1 gramo por centímetro cúbico. Aquí, por ejemplo, lo que decía el ejercicio. Entonces tenemos el diámetro 1, que es este, y el diámetro 2, que es este. Entonces necesitamos saber qué es esta altura, cuánto equivale a esta altura, la diferencia entre esta altura. Entonces aquí tenemos los siguientes datos. Recordamos que el diámetro 1 es 0.02 metros, el diámetro 2 es 0.01 metros. La velocidad 1, es decir, la velocidad que fluye por esta parte, donde está el diámetro 1, es igual a 3 metros por segundo. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Necesitamos saber entonces cuál es la distancia en esta L'. Para eso necesitamos primero calcular esta altura de L. Hacíamos el siguiente. Estas son las aplicaciones que tiene Bernoulli. Por ejemplo, el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Aplicando los exponenciales, pues sería el diámetro a la 2 del diámetro 1 por la velocidad 1, que es igual al diámetro
2 a la 2 por la velocidad 2. Haciendo pues despejando lo que es velocidad para hallar velocidad 2, pues nos daría la siguiente ecuación, que sería velocidad 2 es igual al diámetro 1 a la 2 por la velocidad 1 sobre el diámetro 2 a la 2. Aplicándolo sería de esta manera. Sería 0.02 metros, que es el diámetro 1 elevado a la 2, por la velocidad 1 que habíamos acordado que es 3 metros por sobre segundo. Eso dividido el diámetro 2, que es 0.01. Eso nos equivale a 12 metros por segundo. Aquí cancelamos este metro y este otro metro. Entonces quedaría el resultado en metros por segundo. Para hallar pues, la longitud que necesitamos, en este caso, pues aquí hay una serie de ecuaciones, por ejemplo, la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1, más un medio de la densidad por la velocidad 1 a la 2. Es lo mismo, sería lo mismo, pero para la parte 2. Para los diámetros 2, presión 2 y en la segunda fase. Bueno, esto pues en esta idea es que P1 es menos P2. Ahí estamos aplicando que P1 es que P2 es menor que P1. Entonces en este caso sería un medio de la densidad por la velocidad 2 a la 2 menos la velocidad 1 sobre velocidad 1 a la 2 más la densidad por la gravedad eh, por la altura 2 menos la altura 1. Pues aquí aplicamos que la altura 2 es igual a la altura 1, que eso sería L2 menos L1 igual a 0. Bueno, haciendo una aplicación de las fórmulas, tendríamos la siguiente. Para hallar L' sería igual a 1 sobre 2 por la gravedad por la velocidad 2 a la 2 menos la velocidad 1 a la 2. Esto nos da lo siguiente, que es 1 sobre 2 por la gravedad, que en este caso es 9.81, por la velocidad 2 que habíamos hallado anteriormente, que es 12 a la y la elevamos a la 2, menos la velocidad 1 elevado a la 2. Esto nos equivale a 6.88 metros. Eso quiere decir que esta parte nos equivale a 6.88 metros. Bueno, eso es todo por el momento. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Tengan un feliz fin de semana.